Bienvenidos. Alegra tenerles esta tarde por acá para escuchar esta presentación entre orgullo y comodidad, las prácticas musicales indígenas contemporáneas, que estará a cargo de la doctora Beatriz Joubert. La doctora Beatriz Joubert es doctora en musicología de la Universidad de Colombia, en New York, y además, en este momento, es la secretaria general del Instituto Internacional para el Estudio de las Músicas Populares, IASCU, y la directora para América Latina del Instituto Internacional de Literatura Musical del Mundo. Es un verdadero honor esta tarde y compartir este espacio, este diálogo, estas experiencias, sin un profundo agradecimiento también a músicas regionales, también con iniciativas regionales, que ha sido parte importantísima de este evento. Nos enorgullece mucho también decir que pues, la doctora Joubert nos ha estado visitando durante estos días en la maestría de música de la Sociedad del Caribe. Y, por supuesto, agradecer también al Museo Universitario que generosamente nos ofrece este espacio y a nuestra red de comunicaciones que están a cargo de toda la difusión del evento y también de la grabación. Los dejo entonces con la doctora Joubert, que sean todas bienvenidos. Muy buenas tardes a todos los presentes. Les agradezco mucho estar acá. Me gusta ver tantas caras nuevas además, para que podamos conversar esta tarde sobre lo que me ha ocupado en los últimos, bueno, ya más de 10 años. Quiero compartirles entonces un poco de mi trabajo y contarles también cómo lo hemos construido colaborativamente con las comunidades muiscas de la Sabana de Bogotá. Es decir, yo no estoy aquí parada esta tarde hablando por los indios, sino yo estoy hablando de un trabajo colaborativo que hemos estado construyendo juntos. Y eso es bastante distinto y pues bueno, vamos a hablar de eso hoy. Pues primero quiero darle las gracias a Valores, a Músicas Regionales y a la Maestría de Músicas de América Latina y el Caribe pues, por esta invitación, a Juan Fernando, a Carolina, a Alejandro, al resto del equipo. Para mí realmente es también un placer encontrar estos espacios de discusión, de compartir, de generar nuevas preguntas, de generar nuevos proyectos, por ejemplo. Entonces, pues eso me emociona mucho. Además, para mí es estar en un espacio que la maestra Marilena Londoño hizo crecer y donde ella fue la pionera en este tipo de investigaciones. Para mí es un privilegio estar en este espacio. Hoy en día en Colombia, como en muchos países latinoamericanos, el pasado pues, es sinónimo de orgullo. Se exhiben los billetes, se exhiben las rutas turísticas, en las artesanías y en otros espacios importantes. Sin embargo, las situaciones de los grupos indígenas contemporáneos no siempre generan esas mismas reacciones de orgullo, de aceptación, si es que somos los colombianos. No, eso no funciona así. Cuando los indígenas se salen del libreto establecido por el Estado-Nación, se salen de la historia oficial, del papel al que los relegó la historia oficial, y de los imaginarios que Occidente formularon sobre el otro, suceden conflictos importantes. Cuando los indígenas se ubican como un sujeto pasado, o dicho de una forma más sencilla, los damos por muertos, pues el relato sobre el pasado se puede manipular al antojo de quienes lo suceden. Ahí sí podemos hablar por ellos y por ellas, porque pues finalmente ya lo saben. Hay un ejemplo, y como para entrar en detalle de estudios musicales, hay un ejemplo importante de los estudios de música en Colombia, donde se ha capitalizado sobre esta idea positiva, chévere, del pasado indígena. El surgimiento de la música tradicional colombiana pues, fue explicado durante buena parte del siglo XX como un mestizaje romantizado. Nosotros que nos gusta poner de color rosa a todo, esta fue una historia en la que nos mucho color rosa. Es un mestizaje romantizado de la prietnia, de lo indígena, los negros y los españoles se fundieron de una manera más
pareciera muy armónica, para dar inicio a esa cosa mítica también que llamamos la música colombiana. Y se supone además que gracias a esa mezcla afecta, tenemos el bambuco y pues sus aliados el pastillo y el topellino, y en un momento histórico posterior pues tenemos la cumbia, que heredó la denominación de nacional colombiana. Este relato de la nieve, de este romance entre las razas, es muy común en los estudios de folclore, pero deja por fuera las diferencias sociales, los conflictos, los silenciamientos y todo aquello que altera el romanticismo que está dentro de la explicación. Sobre esto han hecho informes muy importantes Carolina Santamaría, Juan Sebastián Ochoa y Juan Diego Parra, quienes han trabajado específicamente sobre esta construcción. Ambos géneros son frecuentemente explicados con esta originalidad étnica homogenizadora que se oficializó pues, en 1886, pero que después de un siglo, un poquitito más de un siglo, pues cogió un rumbo bastante inesperado, especialmente para el Estado-Nación. Esta idea romantizada sobre la música colombiana refuerza la idea de que los indígenas en Colombia cumplieron un papel histórico importante, pero que fue un asunto del pasado. Es decir, que se fundieron como fundían el oro para dar vida a la nación mestiza y a los géneros de música nacional. Ese fue su papel como del pasado. Listo. Ahora, al contrario del orgullo que genera ese pasado indígena, las referencias al presente y sobre todo al futuro indígena no son inocuas. De hecho, muchas veces son controversiales y hasta negativas. Hoy quiero mostrar un collage de prácticas indígenas contemporáneas en varios rincones de la Via Llana que generan incomodidad en la sociedad nacional, pues porque se salen del imaginario como una figura positiva del pasado, tanto en términos culturales como musicales. Y vamos a explorar casos donde indígenas están haciendo música popular hoy en día. Ese collage lo quiero utilizar como un telón de boca para luego centrar en la comunidad muisca indígena hoy en día. ¿Y qué quiero? A través de mostrarles a ustedes las prácticas de recuperación de sonido de la comunidad muisca. Y cuando me refiero a recuperación de sonido, estoy hablando de prácticas musicales y de recuperación de lengua. Quiero mostrar los conflictos que generan con las diferentes entidades del Estado-Nación y con la sociedad nacional. Quiero explorar cómo estas prácticas de recuperación chocan con la legislación multicultural que se supone que es muy amplia y diversa. Y en particular con las políticas de reconocimiento de los grupos indígenas en Colombia. Mientras los indígenas están pensando en el futuro, el Estado quiere que los indígenas sigan siendo los sujetos del pasado, en general común. Quiero mostrar que la música y el lenguaje contribuyen de forma significativa al proceso de recuperación cultural. Y en últimas, quiero argumentar que estos elementos sonoros de la cultura muisca pueden ser entendidos como una estrategia de sobrevivencia como una comunidad indígena en el siglo XXI. Todo esto voy a tratar de explicárselos por ejemplos de canciones y grabaciones de paisajes sonoros que hemos realizado en los últimos años. Pues porque después de todo, ¿cómo así que los indígenas de la Balsa del Dorado están vivos? Y en medio de la ciudad capital, impiden tierra y derecho. ¿Será que sí son indios? Pero si ellos bailan la cucharita y tocan metal y ensayan música andina doblando videos de YouTube, ¿será que sí son? Pero vamos a empezar entonces por el telón de fondo. Hay un huracán pasando por Florida. Esto pasa en Florida. ¿Alguien puede reconocer esa foto que tengo ahí? La ropa fe. Y los dueños son indígenas, los seminotas. Y eso ha generado una polémica muy fuerte. Porque es que se supone que los indígenas son pobres. Y se supone que como son pobres, dependen de la ayuda estatal que reciben para poder ser indios.
hay un ejercicio de poder que hace el Estado-Nación cuando hace los giros, las regalías, los programas subvencionados, pues que aquí se está cumpliendo. Este libro lo publica Jessica Catalino antes de que se pase la gran compra, cuando los señores compran la marca café. Los únicos dos Hard Rock Café de los que ellos no son dueños, que no entraron en la negociación, son el de Londres y Las Vegas. Pero el resto, los Hard Rock Café grandes, son propiedad colectiva de la comunidad seminole en Florida. Ellos empezaron por allá a finales de los 60 con el negocio de los bingos. Entonces tenían unas salas de bingos y ofrecían pues, a la gente que podía hacer sus apuestas. Después, poco a poco, fueron transformándose. Un dato curioso, para el 2000, en el 79, pues difícilmente superaban la pérdida. Pero para el 2006, sus ingresos por apuestas sobrepasaban los 600 millones de dólares. Y eso fue antes de que se volvieran dueños de Harvard. Entonces, y lo que explica Jessica Catalino es que esa es una de las incomodidades que le cuesta aceptar al Estado-Nación. ¿Por qué? Porque resulta que como ellos ya no dependen de los programas estatales, entonces el Estado no tiene cómo ejercer su autoridad sobre esos sujetos otros indígenas. Y eso es muy grave para el Estado-Nación, porque pierde el control de sus ciudadanos, por lo menos de un grupo que además se supone es que acuérdense que eran los indígenas del pasado y eran los buenos indígenas. ¿Sí? O sea, esto tenía un sentido. No tiene sentido cuando ellos tienen más dinero que el programa de comunidades indígenas de Estados Unidos. Ellos tienen museo, programa de recuperación lingüística, servicio médico universal, todo tipo de servicios sociales para todos los miembros de la comunidad, gracias al dinero de las apuestas. Entonces, claro, que fue lo primero que salieron a decir de tractores, a los indios. Pues si tienen ya tanta plata, se les olvidó la cultura, porque es que se supone que la cultura y la plata no van a llamar. Entonces, ellos tienen que escoger ser niños pobres o tienen que escoger con los ricos. Pues no escogieron ninguno de los dos. Y el gobierno no tuvo mucha más opción tolerando de alguna manera estas prácticas. ¿Y por qué con los casinos? Porque resulta que la regulación en los distintos estados se supone que es muy rígida para que la gente no se vuelva adicta a apostar. Pero entonces hay ciertas cosas que sí se pueden hacer, y es que, por ejemplo, los casinos pueden estar en espacios flotantes, es decir, en ríos, lagos, en las bahías, en esos sitios. O pueden estar en manos de comunidades que tienen legislaciones especiales, como las indígenas. Este es como el primer ejemplo que quiero poner de cómo surge ese tipo de incomodidades hacia el indígena cuando se salen del libro. Ahora pasemos entonces a otro ejemplo en música. Este libro sí está recién salido del horno, no debe tener ni un mes de publicado. Lo que se llama Soberanías Sónicas, Hip Hop, Ingenuidad y música popular cambiante en las corrientes. La autora, que se llama Liz Pisitsky, trabaja con hip hoperos indígenas en Estados Unidos y en Canadá. Vamos a ver entonces primero un video cortito para que tengamos diversión de este asunto y conversamos sobre ello. They call it a pipeline, but those on the front lines know that black snake was sent for us to grow, to shed the skin our ancestors stray, invincible and calloused, so that we may stay, so that we may unite, unity our tool. No weapons are found in this court of rule. Men be Yaniki eyed, steadfast in their guard, protecting women's hearts as their song become roots, roots to cast out healing for all sentient beings, to honor sacred mother, our forward we heal. The salmon will run. The mountain will breathe, the rivers will flow. The rainbow is here, prophecy tells us. All generations will hear.
¿Alguien reconoce de qué problema ecológico estamos hablando? Sí, es la línea, el oleoducto que está pasando o que pretendían pasar por la Reserva Indígena Sioux en el estado de Dakota del Norte, en territorio Sioux. Y alguien reconoce acá, ajá, esta U de Black Eyed Peas, que se identifica además como indígena y como mexicoamericana. En este video lo que está pasando es que ya había habido muchas protestas en Sandy Rock, que es el sitio específico de la reserva indígena, y había habido una protesta muy grande. Entonces pues este ya es un video animado con mucho más detalle de producción, digamos, donde se encuentran varios artistas indígenas. Pero lo interesante de este video es que nos está como mostrando la riqueza del hip hop indígena. Y sobre ese hip hop indígena es que está escribiendo esta lista. Les quiero leer una frase que ella dice sobre qué significa este asunto de hablar sobre el hip hop indígena. Dice, el hip hop indígena enfrenta un doble vínculo heredado de la música indígena. Y es que es referido como e incluso definido como música del pasado. La idea del pasado limita discursivamente las expresiones contemporáneas de indigeneidad. La música popular y el hip hop en particular sirve como una contractiva a la ruralidad y al pasado. Ahí nos está dando dos ejemplos muy importantes. Estamos hablando ya de una contranarrativa que es exactamente qué hacen los muiscas. Y nos está hablando de la ruralidad del pasado, está hablando de tiempo y espacio. Ese indígena que nos produce orgullo nacional nos lo produce sí, solo sí, se cumplen dos condiciones. Una, que esté en un espacio alejado de nuestro propio espacio, en la selva, que no es un lugar idílico donde las aguas son cristalinas y los bosques son verdes, y que no vive en el tiempo al mismo tiempo que nosotros. Vive en un tiempo además sin tiempo, es una cosa rarísima, es una distopia muy compleja, porque es el pasado, pero no se puede transformar en lo que se quede allá. Ahora, hay un problema muy interesante con el hip hop, y es que, bueno, por supuesto que estos canadienses no son los únicos. Aquí, por supuesto, tenemos nuestra cuota local de hip hop indígena, además muy de la zona. Estos chicos llevan ya tiempo haciendo rap sobre las condiciones de desplazamiento, sobre la cultura tradicional, y están utilizando el hip hop cantado digamos, en dos lenguas, en español y en la lengua nativa, para motivar a los jóvenes, para que aprendan lengua, para que se vinculen a la cultura. Sin embargo, devolvamos un momento a este caso y pensemos, y es lo siguiente, hay un rechazo, que se supone que está haciendo un telón de boca para los rechazos sobre las expresiones contemporáneas de los indígenas, y es que el reclamo particular que se hace en Estados Unidos y Canadá es que el hip hop no es el problema no es que sea música popular, el problema es que es una música que está históricamente asociada a un género y a una clase. Estamos hablando de gente negra, hombres negros generalmente, por supuesto que hay raperas, pero es históricamente un género de hombres donde se expresan las masculinidades negras. Entonces, que a un género musical donde se expresan las masculinidades negras, de pronto le estamos metiendo los reclamos de identidad de grupos indígenas, y fuera de eso, al lado de los grupos indígenas, digamos, lo desarrolla el INF, aparecen o los reclamos feministas y aparecen los reclamos de la comunidad LGTBI más. Pues entonces la cosa también se vuelve compleja. Y fíjense de dónde viene la resistencia. La resistencia nuestra en este caso viniendo propiamente del Estado. El Estado fue a darles plomo de frente para que no se opusieran,
esto además tocó campana en pleno invierno, con un de cosas. Pero entonces hay una resistencia, entre otras cosas, porque el hip hop está cumpliendo 50 años, y esto nos da el estereotipo del hip hop negro, que tiene su raíz en lugares como California y Nueva York. Esto está en contravía de eso que está pasando. Esto no cae bien cuando estamos tratando de hacer una celebración en los grandes museos del hip hop, en los museos de la cultura negra, y ahora pues resulta que es que tenemos otro caso, tenemos por ejemplo SMP. Miramos un segundo el video, ya conversamos sobre el monitor. ¡No las escucho! Hola, kochenici, buone tanto di prima doppia la lunga sotto. Hola, kochenici, sono Chiquito Colombo Codolí. Muy buenas noches. Nosotros somos Humandoc, la cabina desde Tecacandán, Chiapas. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Esta noche todos somos uno, no importa la lengua o de dónde somos. Aquí todos somos iguales esta noche. Estamos para derribar fronteras. Y aquí estamos, nosotros somos Humandoc. Bienvenidos. Este libro que ya lleva unos años circulando y el PDF está de acceso abierto en la web, a mí me encanta la ilustración. Martín de la Cruz analiza estos grupos de rock, entonces es un término de etno-rock o rock indígena. Y pues de nuevo se hace la pregunta de por qué no hay rechazo. Él encuentra una respuesta un poco distinta. Dice eso. En el caso concreto de Chiapas, una escena musical emergente a partir del rock la constituye el evidente sincretismo cultural que protagonizan jóvenes que, al mismo tiempo que recurren a sus culturas ancestrales para generar discursos musicales y artísticos, adoptan modelos que anteriormente les eran negados por las simples perspectivas que asignaban lo que sí debería pertenecer a los pueblos. Al acoger formas de consumo musical como el rock, estos jóvenes mudan los esencialismos con los que se observaban desde fuera para conformarse en sujetos que prohijan sus propias identidades y pertenencias tal y como ellos mismos observan en sus entornos sociales. Es decir, sí estaba permitido que los jóvenes mestizos hicieran rock, a pesar de que era una música foránea, pero los indígenas no. O sea, los jóvenes sí, pero los jóvenes indígenas tal. Muchas gracias que ese científico allá en su pasado temporal y en su lugar remoto y nominal. Lo que muestran estos ejemplos, si los ponemos juntos, y fíjense que eran resistencias desde distintos grupos a aspectos muy específicos, es que todavía la noción sobre indígenas está asociada a una serie de imaginarios coloniales. El otro es inocuo, es atemporal y no se transforma. El indígena como sujeto del pasado debe evitar las categorías construidas de naturaleza cultura, indígenas occidente, pasado futuro. Y en el plano musical, que es el que nos reúne aquí, estas categorías se pueden representar con la dicotomía de lo que a veces llamamos música tradicional, llamamos música indígena versus la música popular. Es decir, se ha divulgado la idea de que la música indígena es un género musical y se cuestiona la autenticidad de los sujetos indígenas que no siguen estas políticas. Se les cuestiona además no solo sus gustos musicales y sus prácticas musicales, sino su identidad como indígenas,
porque hacen rock, porque hacen hip hop, porque hacen metal, porque ensayan con pistas de YouTube, porque hacen cosas que no están dentro del libro. Ahora sí, con esta serie de imaginarios un poco más escudriñados, quiero que pasemos entonces al caso etnográfico al que me voy a referir con mucha más profundidad, que son los muiscas. En el contexto colombiano me parece que la comunidad muisca es un buen ejemplo de cómo se construyeron ellos históricamente como sujetos del pasado, tanto desde el Estado-Nación como de los discursos oficiales. Cuando uno lee los textos de historia colombiana, el término muisca siempre aparece como los indígenas que habitaron la sabana de Bogotá y que se desaparecieron muy pronto debido a la localización en uno de los epicentros de la colonización española. Los muiscas también generalmente son descritos como una comunidad muy valiosa, como una comunidad indígena importante. Ellos históricamente han sido reconocidos como el tercer imperio indígena, es decir, tenemos los mayas, los aztecas, los incas, y ahí en el mismo escalón están los muiscas, pero sin esa grandilocuencia en la arquitectura. Por el contrario, en lugar de tener piezas grandes, pues se volvieron muy buenos orfebres, todos conocemos ese pedazo. Entonces, pues a nadie le sorprende ver esa imagen. También, de todas maneras, me emociona mucho y voy a la visita por la réplica que está. Son reconocidos por su alto trabajo en orfebrería. Esta, pues, por supuesto, que es una balsa pista, una de las piezas más emblemáticas. La artesanía que hay detrás de esta pieza sugiere que se desarrollaron una clase especializada de artesanos y había una organización social bastante avanzada y bastante vertical. Además, estas fotografías a mí me parecen muy interesantes, espero que puedan detallar, corresponden a la parte delantera de la balsa muisca, y lo que muestran son dos guerreros. Ambos guerreros tienen una máscara puesta y ambos guerreros tienen maracas en la mano. Pues la crónica se las voy a leer, no sé si pueden leer esa letra, pero pues me parece simpático que revisitemos juntos el mito del Dorado por un momento. En aquella laguna de Guatabita se hacía una gran balsa de puntos y aderezábanla lo más vistoso que podían. A este tiempo estaba toda la laguna coronada de indios y encendida por toda la circunferencia los indios e indias, todos coronados de oro, plumas y baguales. Desnudaban al heredero y lo untaban con una lija pecosa y rociaban todo el polvo, de manera que iba todo cubierto de ese metal. Metíanlo en la balsa, en la cual iba parado, y a los pies le ponían un gran montón de oro y esmeraldas para que ofreciese a su Dios. Entraban con él en la barca 4 caciques, los más principales, aderezados de plumería, coronas, brazaletes, chagualas y orejeras de oro, también desnudos. Hacía el indio dorado su ofrecimiento, echando todo el oro y esmeraldas que llevaba a los pies en medio de la laguna. Seguíanse luego los demás caciques que lo acompañaban. Concluida la ceremonia, batían banderas y partiendo la balsa a la tierra, comenzaban la grita con corros de bailes y danzas a su modo, por la cual ceremonia quedaba reconocido el nuevo electo por señor y príncipe. De esta ceremonia se tomó el nombre de El Dorado, tan celebrado y que tantas vidas ha costado. Este es el reporte de Juan Rodríguez Fraile de 1638. Sin embargo, con el tratamiento tan brutal que recibieron los sujetos indígenas y a pesar de la resistencia indígena, las historias oficiales cuentan que los muiscas se desaparecieron muy temprano en el siglo XVII. Los muiscas se habían ido, pero la idea de la cultura muisca, como una idea de un pasado glorioso, se volvió central en la construcción de la nación colombiana a finales del siglo XIX. La muerte, en específico de la cultura muisca, sirvió como un sacrificio fundacional. La nueva nación estaba basada en la idea de mestizaje, en ese revoltijo racial de españoles, indios y negros. Pero esto cambiaría un siglo después, cuando en 1991
la constitución política promovió el reconocimiento de las minorías étnicas. Y voy a hacer una parada aquí un poquito para entender cómo fue que oficialmente quedaron borrados del récord para que después entrarnos en la. En 1867, el intelectual colombiano José María Vergara y Vergara publica su Historia de la literatura en Nueva Granada desde la conquista de la independencia, pero a pesar del título es una versión sobre la historia de la música colombiana. En ese texto, él declara la muerte de lo que él llamaba la canción muisca, no la canción indígena en abstracto, sino la canción muisca. Y fuera de eso se atrevió a escribir una historia sobre cómo debió haber evolucionado la música indígena muisca, cómo empezó y cómo terminó. A mí, pues más que la explicación evolutiva, que además si uno lo mira en contexto, pues funcionaba exactamente con lo que estaba pasando en las otras ciencias sociales y humanidades cuando se estaba tratando de construir este mega relato evolucionista para poder explicar los unos a los otros. Entonces, pues simplemente lo que Vergara y Vergara estaba haciendo era poner ilustración. Pero Ana María Ochoa, en su libro de Variety, que justamente toma en uno de los capítulos este asunto de esta publicación y lo revuelve y le da muchas vueltas. Muestra una cosa muy importante, y es que este hecho puntual, cuando él declara que la canción muisca para el final del siglo XIX está muerta, lo que logra es generar un silencio que perpetúa, y la estoy citando, la exterminación, anticipando el silencio de la muerte como si no hubiera pasado, porque lo que hizo fue los muiscas, pero estaba condenando a la muerte previa a todas las demás comunidades. Porque como los muiscas representaban lo indígena de Colombia, pues mueren los muiscas ya no hay indios. Claro, anticipa el silencio de la muerte como algo que ya ha sucedido, y por lo tanto que se puede repetir por siempre esa figura de seres silenciados. Entonces, esa idea es la que desde finales del siglo XIX se empieza a repetir. Vamos a ver después que entramos cuando llegue el movimiento indigenista, pues a mí me interesa. Pero es por darle voz a lo que ya está muerto. O sea, seguimos, digamos, sobre la misma premisa que es que uno muere. Entonces, hay dos momentos musicales en los que se ha relatado la muerte muisca que me parecen muy bonitos de compartir acá. Hoy justamente después del almuerzo pasamos y vimos un ejercicio de la orquesta de cuerdas, tal vez, de la práctica, que además los chicos están leyendo a primera vista, si ustedes están todo compartiendo un PDF, los admiro porque yo no hubiera sido capaz de leer a esa distancia, es la partitura, yo no lo hubiera logrado. Y estaba tocando Bachuel, que es nada más ni nada menos una de las composiciones referidas a la muerte de la cultura muisca de nuestro queridísimo y controversialísimo Guillermo Violín. Él le dedica la última parte de su vida compositiva a los muiscas, influenciado por supuesto por los pintores bachuistas y por todo este movimiento indigenista tan fuerte que había. Entonces, pues compone los poemas sinfónicos, pero su obra más importante quizás la obra Furatena. Y Furatena cuenta nada más ni nada menos que la historia de derrota de los muiscas. Entonces cuenta la historia de la Cita Furatena, una mujer indígena muy bella y con mucho poder, que se enamora de un conquistador español. Y pues enfrenta su amor y ella finalmente muere como una de la cultura indígena. Entonces él, en su obra magnánime, está de nuevo reproduciendo nos están taladrando, nos siguen taladrando la historia de la muerte de los muiscas. Y hay otra grabación, que esto debe ser a principios de los 90, que me gusta mucho, una de las primeras cosas a las que yo tuve acceso, pero es rarísimo encontrársela hoy en día. Se llama Sonetos en lengua muisca, que lo hacen nada, bueno, lo hacen nada más ni nada menos que el dueto Viajeros de la Música. Los paisas, Juan Fernando Chavarría y Betty Vargas Torres, ya fallecidos, que fueron músicos de la banda de rock Genesis. Ellos, ¿qué hacen? Ellos toman un fray dominico en 1619, publica un texto en Madrid, pero después se republica aquí con algunas ediciones, un texto que se llama La gramática de la lengua mosca,
mosca, pues nos aproximamos a Muisca. Y además de que pues, es un texto lingüístico funcional donde explica las estructuras, cosas enredadas, él pues se inspiró no en los indios, sino en la lengua. Y les escribe dos sonetos a la lengua, al idioma como tal, que son los lingüistas lo conocen como los sonetos muiscas. Y los sonetos muiscas venían en español, escribió dos solamente, en español, y él mismo los tradujo a muisca. Eso es un documento que pues no mucha gente me ha tocado desde 1619. Desconozco realmente, y si alguien aquí de casualidad lo conoce, me gustaría mucho saber la historia de construcción de ese disco, en particular porque, como les digo, pues no es la referencia literaria más popular que anduviera por ahí, que no dice que quiero hacer un trabajo discográfico con esto. Pero ellos lo hacen. Y entonces aquí tienen es un solo audio, es un solo paisaje sonoro que dura 40 minutos, pero les voy a poner un pedacito porque me parece muy significativo que escuchemos esta versión. Eventualmente, vale la vida y causa admiración al mundo todo. Y su opinión de más que él solo alcanza en sustancia. Y después, él es que se atreve a pronunciar la prima porque sabe que los padres como se llaman. Va a ser el principio de fiesta y los Este fue un encuentro para mí muy importante porque todo lo que había hecho era leer referencias. No me había encontrado con una muestra artística donde
se cruzara la barrera del sonido, porque cuando nosotros nos encontramos con estas gramáticas y estos textos lingüísticos misionarios para convertirlos al catolicismo, pues hay palabras escritas, pero realmente la distancia con el sonido es muy amplia. Y esto lo hizo, por un lado, pues, de lingüistas, pero también de gente de las comunidades. Después de estas grabaciones, digamos, que realizan el relato sobre el pasado que se sacrificó para ser fundido en ese crisol nacional, que era el mestizo, pasemos entonces a ver las comunidades hoy que están pasando. El conteo de la población mixta, hoy en día en los cabildos estamos hablando de entre 14.000 y 22.000 personas, pero esto solo es una fracción muy pequeña de los muiscas en el periodo colonial temprano, que estaba calculado entre 200.000 y 1.000.000 de personas. La reemergencia de los muiscas, de los yanaconas, de los pancuamos y de otros grupos indígenas ha estado influenciado por los movimientos sociales de América Latina y el cambio de las políticas indígenas. Durante los 90, las reformas constitucionales reconocieron derechos, los caracteres culturales y étnicos de las sociedades nacionales. Eso no fue además Colombia. Colombia fue pionero efectivamente y por eso también tenemos algunos errores garrafales. Por eso solamente, a ver, del 91 a hoy han pasado demasiados años y hasta ahora se acaba de aprobar la ley para los campesinos, por ejemplo, para reconocimiento de derechos por tierras de campesinos. Entonces, pues, digamos que fuimos pioneros, que eso está muy bien, pero también se cometieron algunos errores pues, muy importantes. Pero fue además un virus que atacó de alguna manera a América Latina, es decir, Colombia no fue el único que cambió la constitución. Casi todos los países en América Latina cambiaron durante los su constitución para reconocer estas minorías étnicas, que en casos como Bolivia no eran las minorías, sino las mayorías. La Constitución colombiana reconoció dos tipos de derechos para las minorías: los territorios colectivos, o sea, los resguardos, y el derecho a la autodeterminación de los pueblos que se daba por la autoridad de los cabildos. Además, eso vino de la mano con derechos a servicios de salud gratis, a una educación bilingüe y de otros asuntos. Pero a pesar de que las políticas multiculturales le permitieron a las comunidades indígenas participar en ese proyecto nacional sin tener que sacrificar su identidad como indígenas, el precio que tuvieron que pagar es que estaban controlados por el Estado-Nación, que fue exactamente el caso de los seminoles. Eso es un poco lo que pasa en Colombia. Este es un resumen de un resumen de un resumen, pero creo que tiene los elementos más importantes. ¿Qué es lo que pide la ley colombiana para el reconocimiento de comunidades indígenas? Porque acuérdense que otra cosa que el Estado nación hizo que fue bastante una jugada que maestra de ellos fue hacer leyes separadas, porque entonces hay una ley para territorios negros y hay una ley para indígenas y va a haber otra. Entonces, la inteligibilidad entre las tres cosas, entonces, por ejemplo, impide que se unan las tres minorías para pedir derechos. Porque como usted obedece a una ley, usted obedece a otra constitución. Pero básicamente, ¿qué pide la ley colombiana? Pide dos cosas. Una, la continuación de una relación histórica con el territorio. ¿Cómo resolvió esto? ¿Cómo resolvieron esas cosas? A través de escudriñar documentos coloniales de los cabildos donde ellos todavía estaban asentados. Y en esos informes, esas actas de los cabildos, aparecen las listas de los miembros del cabildo, aparecen los apellidos de los indígenas, y estas personas obviamente dicen: este era mi tío abuelo, este era mi bisabuelo, este era mi tatarabuelo, él se casó con esta señora, y etcétera, etcétera. Un ejercicio de genealogía muy importante, pero que se dio a partir de sus documentos. Y el otro elemento que está en la ley para reconocerles esa etnicidad es la continuación de los marcadores diacríticos. Y es ahí donde tenemos mucha tela para cortar. ¿Por qué? Porque se supone que a través de procesos de revitalización cultural, donde se usan fuentes como la arqueología, la historia, la lingüística y lo popular, las comunidades muestran esa continuación de los marcadores diacríticos. Hoy en día no hay hablantes nativos de muismo, la lengua que se hablaba en la sabana de Bogotá, pero la idea es pensar en una generación futura que sí nazcan y sean bilingües, puedan aprender en los jardines. Ya hay jardines en Bogotá
patrocinados por el Bienestar Familiar, donde las maestras son maestras, son maestras de lengua. Y en este asunto de los marcadores diacríticos también empezamos a ver unas tendencias muy complejas. Por ejemplo, que el Estado-Nación es un Estado esencialista que siempre está buscando la imagen romántica del indígena del pasado. Y son las comunidades indígenas que tienen clarísimo que hacer esa reproducción de una imagen romántica del pasado, tanto en el siglo XXI, cuando lo que tenemos es un poema que un señor kurdo dominico describió a la lengua, entonces tiene el romance de esa cosa, cuando dice, y la lengua la va a respetar Lugo, pues que es el señor que escribió la gramática, pues es muy problemático. Pero ellos tienen eso clarísimo, los que no lo tienen claro son el Estado-Nación, entonces a veces nos cuesta trabajo. Sigamos entonces. Y lo peligroso, digamos, de estas políticas multiculturales pues, es efectivamente el poder que ejerce el Estado-Nación. Nos señalan, digamos, antropólogas como Lisa Cominelli para el caso de Australia y Marisol de la Cadena para el caso de América Latina. Y dicen básicamente que semejante cambio de constitución que tuvimos, que solo piensa, pues fue como poner la patas para arriba. O sea, en 1886 la Constitución Nacional sufrimos los mestizos y la modernidad, y en el 91 nos separamos y podemos ser ciudadanos, pero además podemos ser indios, podemos ser ciudadanos, podemos ser negros, y podemos ser ciudadanos, podemos ser jóvenes. ¿Sí? Pero lo que en últimas, más allá de lo interesante de esa propuesta, es que fue, la cito a ella, a Marisol de la Cadena, una estrategia de manejo, de contención y de expansión capitalista global que no cambió las estructuras jerárquicas, raciales y económicas de la actividad. La diferencia indígena está hoy en día siendo administrada por la legislación colombiana. Sin los estados, los indígenas muiscas no pueden sobrevivir para preservar su diferencia. También lo tienen muy claro. Así que, bueno. Y este es el contexto, digamos, donde surgen todas estas prácticas musicales que ya vamos a empezar a ver. ¿Qué hay en los cabildos? El estilo de música más frecuente encontrado en los cabildos es lo que ellos llaman música andina, que la tocan en festivales, en rituales y en protestas. Estas nuevas generaciones de muiscas tocan la música andina como parte de su vida cultural. Ahora, ¿qué estamos hablando por música andina? Esa es una muy buena pregunta. El repertorio de ellos, covers de los 90s y canciones originales bilingües como una estrategia para fortalecer la lengua muisca. Y es muy interesante cómo las prácticas andinas entonces les permiten ese proceso de revitalización de lengua, a pesar de que la lengua puede hablarse, dicen ellos, que los últimos hablantes estuvieron en el siglo XIX. El estudio del muisco de la lengua está basado en un archivo colonial muy problemático, compuesto de gramáticas dominicas y jesuitas, vocabularios y libros confesionales escritos en muisco con el único propósito de evangelizar. No hay otro tipo de materiales. Esto lo vamos a ver ahorita en el análisis de las canciones. Ahora, además de estas músicas andinas, bolivianas y peruanas, por favor, sí, el fondo pasa, de eso estamos hablando. En los últimos años ha habido una preferencia también por ciertos aspectos de la música andina colombiana, como por ejemplo la música carranguera del maestro Jorge Veloso, y algunas recuperaciones tradicionales que han hecho los vecinos. Y esto va acompañado además con bandas que mezclan lo andino con el ska o música metal. Hola. Entonces, pues este asunto de que ellos hacen música andina, pues es un término muy policéntrico. Entonces, bueno, les voy a dar una definición de algunos investigadores de América Latina que hablan de esa música andina y que estamos hablando del mundo que fue un estilo, y lo cito, transnacional, un estilo cosmopolita que surge solamente en 1950 y es una música de bandas mestizas que surge en Bolivia, Perú y Chile, que se la llevan a Estados Unidos y por eso saben mirar complejas personas tan simpáticas y se la llevan a Europa, a París también, entonces un poco lo contando. Entonces, pues cuando se
certifica en Europa y en Estados Unidos, pues entonces adquiere mucho valor. Pero ¿cuál es el asunto y por qué me estoy yendo como por esta historia de la música andina? Dice Michelle Guilleño que estas bandas de los 50, digamos que hicieron, ellos hicieron versiones, arreglos y versiones estilizadas de la música andina indígena para audiencias urbanas, generando el interés y el orgullo y la idea romántica del mundo indígena andino. Pues yo creo que muchos de ustedes saben también las peleas con las y que se supone que están inspiradas en las melodías de los Andes en Perú y Bolivia, pero pues esto era, es decir, es de nuevo como una historia romantizada. Realmente no hay mucha claridad en qué melodías indígenas realmente terminaron dentro de este género comercial, que es la música andina. Pero también hay otra cosa muy interesante y es que la música andina en los 90 empiezan a reapropiarse las comunidades indígenas con el Ecuador. Entonces creo que ya muchos de nosotros tenemos la imagen de los grupos tocando en las zampoñas, en las estaciones de los metros en Madrid, en Nueva York, en París, en Londres, ¿sí? Porque en los 90 los indígenas se dan cuenta que hay una economía tan interesante de esta música que porque se la vamos a hacer solamente a las bandas de los mestizos y los indígenas podemos, y finalmente la historia nos ha enseñado que tiene alguna esencia indígena. Ese es el asunto. Vamos a ver entonces, si podemos más preámbulos, cómo suena un poco estos covers de 1990 en los Cabildos Muiscas. Esta es una grabación que hicimos con los chicos de Suba, con el Cabildo de Suba. Es un festival que se llama el Festival del Sol y la Luna Hermosa. Y es un tema boliviano muy conocido, un tipo que estaba serio. Voy a hablar. Ya les voy a explicar. Lo que estamos viendo es un tipo popular que se dio, se baila todos los años en los festivales del Carnaval de Oruro, pero resulta que esta canción se hacía en las montañas de los Andes y ese combate que vieron aquí representado cuando salen los dos chicos uno frente del otro y las dos chicas uno frente a la otra a pelear, eh, cuando se hacía, digamos, dentro de las comunidades, era un ritual que implicaba un combate que siempre dejaba muertos. Entonces, tuvieron que prohibirlo. Entonces, al prohibirlo, lo que se genera pues, es una representación que se hace hoy en día en los carnavales de Oruro que se llama muerto. Y entonces eso se traslada y se sobrepone en el territorio musical. Este es uno de los muchos ejemplos, digamos, de lo que está pasando. Miremos un momento la banda de metal de Suba. El sonido no es muy bueno, me disculpo de...
Esta banda se llama Putin Suara y lleva por lo menos 20 años tocando. Y hay otro ejemplo que también me parece muy interesante, y aquí van a ver que el charanista es el mismo que vimos tocando en Bosa, es de la comunidad de Cota, se llama Joan Pereira. Pero Joan, además de tocado pues, en bandas, la historia de Joan, por ejemplo, es muy interesante. Su papá, una autoridad tradicional del capítulo, su hijo tiene un talento muy especial para la música, y hace una colección de dinero y lo manda a la escuela de los cantos a estudiar. Estudió 2 años en charanista fuera de este mundo. Pero entonces se vuelve y el que está tocando la sinfonía es uno de sus hermanos. Y ellos, fíjense esto tan curioso, ellos ya sienten como la música andina como su música con la que se formaron, y entonces sienten un poco una necesidad de poner otra cosa encima de esa música andina, pues que acabamos de ver que es una música comercial de los 50, pero entonces ya se ha normalizado entre la comunidad, y entonces ellos proponen el ska andino. Y suena muy chévere. Voy a ver, ustedes saben que el ska tiene una parte lenta y una parte muy rápida. Si logro encontrar el punto bastante adelante donde ellos ya pasan a la parte rápida. Es un concierto bastante reciente que dieron en un. Bueno, vamos entonces a pasar el himno de las comunidades. Es una de las pocas canciones, digamos, es una de las pocas canciones que se interpretan en los 4 capítulos, un intento de grabación, pero falló, digamos. Hay diferentes versiones. Hoy les voy a mostrar la versión de Jota, porque tiene versión en español, tiene versión en, y esa es otra cosa muy importante. Pero primero oigamos un poquito de una de las canciones, una canción en campo, en casa ceremonial en Jota, en agosto del 16, con los gobernadores.
Las letras de esta canción, aquí se las dejo para que las vayan mirando, hablan del establecimiento de la conexión con la naturaleza y se cantan para promover el mensaje de que la comunidad muisca está viva. Los versos que están presentados en español del 1 al 10 y después se repiten en muisco del 11 al 20. Los primeros 4 versos me imagino que sonaron muy conocidos a todos ustedes. Son tomados de una canción popular que se llama Los Cuatro Elementos. El origen de esta canción no es muy claro para mí, pero se utiliza frecuentemente en rituales de Temazcal en América del Norte, Central y Sudamérica, y están en muchas colecciones de música indígena de Temazcal. Los últimos versos, del 21 al 24, afirman que los muiscas son parte de un sistema complejo y eterno, y eso me hace eco a la idea de que fueron una cultura que nunca se desapareció después de la colonización. Cuando uno oye a la exgobernadora de Pasaya dice en una entrevista en 2013 a la BBC de Londres, le dice, es que nosotros nunca estuvimos muertos, nos borraron de la historia y nos silenciaron, la muerte nunca estuvimos. Como la mayoría de canciones, digamos que están en las comunidades, estos versos tienen pequeñas palabras, si ustedes alcanzan a ver, son palabras que están en negrilla, son palabras que están en los diccionarios indígenas y que ellos han ido metiendo. Hay una discusión muy grande entre lingüistas, pues, que no tengo tiempo para explicar en este momento, sobre cuál debe ser la estructura gramatical o cuál no debe ser, y si el prefijo va acá o un poco más allá o un poco más allá. Es fascinante realmente lo que está pasando, pero es importante que pensemos, pues uno, desde los usuarios, digamos, de la lengua, pues uno cómo se cree. Hoy en día hay un diccionario online, primero, todas las fuentes lingüísticas del muisco ya están digitalizadas, entonces uno puede consultar el documento original, la transcripción lingüística y la transcripción al español moderno. Y un grupo de lingüistas colaborativos donde hay indígenas muiscas que ya se han graduado de lingüistas, tienen una base de datos increíble abierta al público, donde uno puede literalmente escribir una palabra en español o una palabra en lengua y encuentra generalmente pues una contraparte, digamos. Y lo interesante con esta canción es además que, como es un libro, se replica de otras maneras. Donde ustedes están viendo acá son pedacitos de la letra que les acabo de mostrar, que se volvieron pancartas de protesta. Esta es una protesta en el 2016, bueno, más que una protesta es una celebración. Lo que están celebrando los muiscas en ese momento es que la Corte Suprema de Justicia ratifica que los territorios, ciertos territorios muy específicos en la comunidad de Bosa, si bien no son tierra colectiva, son tierras donde se realizan pagamentos y por ende no se puede hacer vivienda de interés social, ni ninguna vivienda, porque sea de interés social. No se puede construir ahí, la alcaldía ya había empezado a construir, habían llegado a constructores privados, habían generado casi que toda una ciudadela con caminos de bicicleta, con una cosa pues muy bonita, muy futurista, pero ellos después de que pierden en primera instancia, esto se va al corte y ganan. Entonces están realmente celebrando más que una protesta. Y la celebración consistió en la Plaza de Bolívar en darle como vueltas por detrás donde está el edificio de la alcaldía y entregaron simbólicamente una copia del decreto de la que ha salido la noche anterior, con una movilización muy rápida, donde se deja constancia que esas tierras son para hacer pagamento y no se pueden usar. Y el último ejemplo que les quiero mostrar es del último proyecto que estamos haciendo juntos. Esto ya no es parte de mi disertación, porque cuando yo escribí ese trabajo, pues me di cuenta que me estaba faltando una pata, y pues es el sonido. Entonces, el Cabildo de su Buenos Aires
Hicimos una propuesta colaborativa al Ministerio de Cultura, ellos, el dinero se les entregó directamente al Cabildo, hicimos una producción sonora que se llama El Minisuke 2, estamos en este momento terminando todavía. ¿Cuál fue la idea? La idea es que la apuesta política es el reconocimiento de que ellos están vivos y que además están vivos en el siglo XXI. En el caso de los muestras de Suba, tienen la transversal 91, que eso es una bulla de esa avenida muy fuerte, ese hub de la ciudad está presente en el paisaje sonoro que ellos viven permanentemente, pero también está el sonido de los pajaritos y del viento que está en el Cerro de la Conjera, que es un lugar preservado y donde ellos además en este momento están haciendo un proceso de toma de tierras para que el gobierno finalmente les asigne, porque ellos ya construyeron casas en hay una huerta, sacaron además una olla grande ahí, la olla, limpiaron, con la guardia indígena cuidan permanentemente ese sitio. Entonces están en ese proceso de pedir esa tierra. Entonces queríamos combinar esos sonidos, pero entonces esto no soy una grabadora llevándolos a un estudio, sino esto somos un par de sabedores indígenas de Suba, yo pensando cómo contar todo eso que yo les acabo de contar, toda esa historia que les tocó a ellos vivir de una manera musical. Entonces establecimos como un ciclo en caracol que empieza por el pasado, el amanecer y termina en el y las grabaciones que incluyen. Por un lado, algo de música que grabamos, montamos un estudio de grabación dentro de las oficinas del Cabildo y citamos a los chicos pues, que hacen música, que algunos eran canciones originales, para grabarlos. Lo estamos combinando con unas entrevistas que ya tienen casi 30 años de los primeros procesos de recuperación que ellos hicieron en la comunidad, porque esos factores ya se les muy bien y se les está poniendo. Entonces ellos quieren recuperar esos mismos testimonios que alcanzaron a coger y ponerlos dentro de esta música y queremos representar eso, tanto esos sonidos un poco como más naturales al estilo que vimos de los sonidos budistas, como esos sonidos mucho más urbanos. Entonces pues todavía estamos en el proceso, pero entonces este tema, digamos, me gusta bastante. Empezar por mostrárselos y ya. Aquí estamos, este es en las oficinas del Cabildo, la persona de chaqueta roja es el Cabildo, el gobernador, el siguiente a la izquierda es el exgobernador Miviallo, atrás está una de las sabedoras de Ercilia, que sostiene el Cabildo de Derecho, como se dan cuenta plena época de COVID, y la persona que está aquí al lado, a la derecha, que estamos sentados, es uno de los lingüistas, que está ayudando con el proceso. Escuchemos y ya les cuento por qué tienen que tener un Cabildo ahí. Shuma. Shumui. Washington. Shumui. Aspasipo Shum. Aspasipo. Este es un diálogo tomado directamente del manuscrito 2922 de Real de Madrid, en el folio 22R, que está aquí abajo a la derecha. Y es uno de los pocos saludos de las escrituras de saludo que quedaron registradas, que era un poco por la usanza como se debían estar saludando, y esta es la traducción al español colonial, que es nomás los saludantes de Choa y Choa, resalutación, más Choa, y cuando lo envía otra parte, eso es un poco, esto resume el proceso que estamos haciendo. Ellos están tomando fuentes coloniales, pero estamos usando lingüistas y estamos usando la comunidad y estamos haciendo cosas que le llamen la atención a los jóvenes. Y lo más interesante después de que hicimos esta grabación es que me mandaron un día la versión actualizada, que ellos consideraban que este diálogo era muy colonial y que los chicos hoy en día no se saludan así, pues le hicieron la traducción al muisca de ya, no veo la conclusión. Simplemente una pequeña reflexión que les quiero dejar. Los muiscas están completamente conscientes de su profunda pérdida cultural que empezó con la colonización y continuó a través de la construcción y el establecimiento de Colombia como una nación. Ellos también tienen muy clara la imposibilidad de vivir como sus ancestros vivieron. Por el contrario, ellos están
centralizados en encontrar formas de sobrevivir con una comunidad indígena en el siglo XXI y cambiaron su foco de atención hacia proyectos que benefician a las generaciones nuevas en un ejercicio de turismo indígena. Ellos van a continuar la pelea por el esfuerzo de capitalización, siendo conscientes del contexto político tan complejo en el que se mueve, donde las comunidades indígenas tienen todavía que recibir la ayuda gubernamental para poder acceder a los derechos y poder marcar su presencia cultural. Ellos sueñan con un tiempo en el futuro donde sus nietos puedan ser bilingües y culturales. En el 2050 se abre una nueva versión del disco y que ellos van a continuar trabajando para nutrir esa producción utilizando recursos coloniales, pero también utilizando nuevas formas de análisis y nuevas perspectivas. Las prácticas musicales que yo les mostré hoy evidencian la continuidad de marcadores críticos, pero en el caso de esta es un ejercicio que incluye la adopción de músicas populares, comerciales como la de la música andina. También incluye la adopción de vestigios que tengan del siglo XVI puestos a funcionar en el siglo XX. La adopción también de otras prácticas musicales como la carranga, que son de muy reciente edad. Es decir, los muiscas llenan esa categoría vacía, que yo les decía que es una categoría musical. La música indígena la llenan de sentido con sus propios recursos. El Estado sigue soñando con esencialismo, pero ellos no. Ellos han llenado de nuevos significados la idea de revitalización cultural. La música popular, más bien las músicas populares, que ellos interpretan a veces con instrumentos ancestrales, una lengua del siglo XVI, les permite soñar con esos futuros indígenas. En ese esfuerzo seguirán contradiciendo los estereotipos sobre los indígenas como sujetos del pasado y sobre la categoría de música indígena tradicional. Seguirán circulando por los intersticios de lo que hoy son los indígenas en su articulación con el Estado-Nación. Muchas gracias por acompañarme en este video. Tenemos espacio para un par de preguntas sobre los comentarios. Levante la mano y damos para un par de preguntas. Yo tengo una pregunta que obviamente no es crítica, sino curiosidad. Críticas también se reciben. Nos hemos concentrado en la región. ¿Qué tan común es encontrar este tipo de narraciones, de reflexiones, de análisis sobre la periferia? Tan referido porque históricamente nos hemos concentrado en una análisis absolutamente centralista. Entonces, si no hay ¿quién va a un reconocimiento? Sí, sigue siendo, digamos, una idea como tan centrada, porque todos saben. No sé si por asuntos prácticos o asuntos hay tiempo por recomendación de para que permite hacer esta grabación fácil, digamos. Entonces, por ejemplo, mi curiosidad es un poco de información. Me parece que hay unos trabajos muy chéveres que uno les tiene que poner el ojo. Algunos son el tema de música, no todos, pero así el tema de música de manera central, que es como tan central la revitalización cultural que siempre va a aparecer. Se me ocurren dos cosas: la revitalización y la aceptación, digamos, de los tacuacos como la cuarta etnia indígena, la sierra, la etnia perdida, llamémoslo así. Fue un proceso muy interesante y eso lo relata Morales, Lingua Floral Somas, antropólogo que acompañó a la comunidad a hacer todo el proceso de reconocimiento. Eso es uno muy interesante. El otro muy interesante es el de los Yanaconas, que hace Manuel Sevilla, que trabaja en música, pero ahí digamos su interés más que musical, pues promover eso. Y a mí hay un trabajo también sobre la izquierda que también centra el asunto y se tira a la periferia,
porque si bien esta idea como del pasado glorioso es interesante, hay una geógrafa, se llama Astrid Ulloa. Astrid Ulloa tiene un libro absolutamente precioso que se llama El Nativo Ecológico. En el Nativo Ecológico ella hace una narración de cómo los indígenas de la sierra, la estrategia política, digamos, habitan ese discurso sobre quién puede cuidar la naturaleza, la sierra nevada es el corazón del mundo, etcétera, como un arma política para negociar. Entonces, si tú te pones a pensar que una figura como la de un arhuaco o un pogi, que es una persona que está cuidando del planeta y que entiende cosas que nosotros no entendemos, funciona muy bien porque no se salen los estereotipos, no se vuelve una persona problemática, digamos, para negociar con el Estado-Nación. Entonces nos hemos dado cuenta que ellos hacen procesos como los de reunir dineros en la Comunidad Europea y con eso hacen compra de tierras, que si nos damos cuenta, pues es una estrategia completamente distinta a la que están usando, por ejemplo, los nazis y los países Cauca, que es pues, hacer una retoma de tierras. Son estrategias muy distintas y efectivamente hay muchas maneras de manejar esos estereotipos y sí es una pregunta importante porque en las periferias las historias son un poco distintas y claro, yo además trabajé con ellos pues porque estaban en Bogotá, pero también trabajé con los otros cabildos, pero pues porque eso pasaba mientras yo vivía y tomaba clases en la universidad, en los veranos, pues tampoco me podía poner, digamos, a hacer como un tipo de barril. Sí. Otra pregunta. David, sí. Bueno, pues son como varias preguntas las que me recorren en este momento, pero más que nada yo digo, por ejemplo, esto también responde un poco a, a ese momento actual en el que está la música, que es pues digamos la industria musical como la conocemos ahorita, ¿cierto? Y, y que de alguna forma también digamos hay una capitalización de todo nuestro saber que digamos encontrarse con la actualidad y la sociedad, vemos que no solamente es en la música, también en la medicina, ¿sí? Mambe, Lambida, Viaje, Rapé, pues todo lo que nosotros caminamos ancestralmente, que de alguna forma hemos estado capitalizando. Entonces, eh, digamos que en aras de esto también va como en esa línea, de pues también poder tener una participación en la industria musical y qué tanto cae manejar es precisamente pues la capitalización. Sí, creo que tocaste un tema que es muy álgido y pienso yo que además la respuesta pues tiene que surgir de la palabra dulce, de los círculos de palabra, de las ceremonias, las comunidades se han hecho esta pregunta y de hecho este tema de muestras hoy que se iba a hacer como una grabación muy grande con fines de comercialización, no se pudieron poner de acuerdo entre los caminos por el tema de derechos de autor porque Carlos Candil, pues, tenía los derechos como hacer otras personas ahí en la comunidad, diciendo que cómo vamos a resolver esto. Y lo que decidieron hacer los mayores cuando se de varios de los cabildos fue, no vamos a hacer. Si esto va a generar tanta disputa en la comunidad y si nada más compensar este proyecto, eso va a haber estos egos y estas, digamos, orgullos y estas peleas, pues no se hacen. Pues listo. Entonces, en ese sentido, creo que es como una decisión de las comunidades. He escuchado varias veces, digamos, que hay proyectos y algunos de los gobernantes quieren efectivamente como capitalizar esto, pensar en subir el disco y ponerlo en Spotify, ese tipo de cosas. Y nosotros como investigadores, acompañantes, pero pues somos parte de la comunidad, pues esas decisiones se las estamos dejando a la comunidad. De hecho, por ejemplo, para este disco, por eso hicimos que el Cabildo presentara un proyecto y que los niños entran directamente al Cabildo y que no sea pues aquí entonces también entonces yo giro no hay necesidad realmente de hacer eso y eso es parte del empoderamiento de la iniciativa que hay que negociar con las comunidades y puede que las decisiones me gusten a mí o no me gusten. Un poco perdida como que
ellos lo dieron por muerto, oficialmente, Esto empieza antes de la Constitución del 91, empiezan los abuelos mayores en Suba y en Bosa, empiezan como a reunirse y a contar historias que ellos recordaban, además son historias que ahora están en las letras de las canciones, de historia reciente además, por ejemplo, entonces decían, para 1950 Suba no era parte de Bogotá, y pues todos los cuerpos de agua de los humedales separaban físicamente Suba de Bogotá. Cuando en Bogotazo, entonces ellos que están allá empiezan a haber incendios que se ven pues a través de las montañas y pues realmente no saben además qué está pasando. Entonces lo primero que hacen es que ellos son de agua, son gente de agua y por eso entonces en el disco de Viajeros de la música hay tantas referencias a agua. Ellos lo que hacen es que ellas construían unas balsas, por el nombre de la realidad con uno, y entonces recogieron esas balsas porque esas balsas era la única manera de llegar hasta la ciudad donde estaban los mayores. Entonces empezaron a recoger ese tipo de memorias y empezaron a darse cuenta que esas memorias debían tener vida de manera más pública y más sentida dentro de la comunidad y empiezan a hacer muchos procesos internos. Y lo otro con lo que tuvieron que luchar mucho es que, claro, estaban todos los estereotipos dedicados a la pastorza. Es que usted es un niño, ¿sí? Entonces, como usted es un niño, es toda vergüenza. En Boston, por ejemplo, los que tienen 50 años cuentan que cuando iban al colegio, en la escuela de San Bernardo de Boston, los profesores y los alumnos se burlaban de sus apellidos. Me decían, ah, claro, es que usted yo pasado, usted es indio. Ah, claro, mi vida, usted es indio. Bulla, usted es indio. Tu abuelita todavía mete la olla debajo de la tierra, ¿cierto? Entonces había una vergüenza colectiva que fue con la que ellos tuvieron que luchar antes de tener que enfrentarse a todas las peleas con el gobierno. Permite como también para preparar acá está Guaré, mi nombre es Doña María Posani, soy del país del Estado Mayor de la comunidad originaria del territorio. Soy un niño de este lugar, nosotros también estamos en este proyecto como juicio. Aún así, como buenas historias que cuentan desde cómo empezaron, cómo volvieron. Sin embargo, hay unas como profecías que dejaron los abuelos, los ancianos, a traer la coca y el fuego, que es la palabra de la mujer, en este territorio, la profecía. Entonces, eso tiene como una profecía de cómo llegar y nosotros, los pueblos locales, también estamos en este proceso de la lengua, de todo esto, en el territorio. Entonces, dentro de ese que cuentan los abuelos, es que hace 5 siglos los abuelos iban a llegar a una oscuridad, iban a pasar por una oscuridad donde se iba a olvidar la forma de vivir de acuerdo a la armonía y equilibrio con la naturaleza, lo que llamamos vivir. Pero que 5 siglos después iba a amanecer. Ese es el tiempo de ese amanecer, por eso muchos abuelos van con medicinas a visitar, muchos abuelos vienen acá de tabaco, de otras medicinas a dialogar, a contar esas historias antiguas que también quedaron como en las veredas, como es acá, porque digamos, uno que lo vean a uno así como de pañolazo no significa que el peluquero o el barbero no exista, está. Entonces, asimismo, fuimos de estos pueblos que estamos recuperando esa nueva forma, recordando esa forma del antiguo. Entonces, como ya amaneció, esa es la palabra de la Moisés. Entonces, esos jóvenes de esa memoria iban a volver a sus pueblos a escuchar esas historias porque vieron que no era como estaban viviendo. Y se acordaban de que todavía había unas formas de esos usos y costumbres antiguos y de cómo se relacionan espiritualmente con el territorio. Nosotros somos esa gente notable, que se ha contado la historia del libro. Otra cosa es cuando la contamos nosotros mismos. Es otra cosa. Se aprende bastante. Bueno, qué pena, pero pues, como dice la Constitución, tiene que final. Funciona ahora los efectos de facilitación de la realización. A todos, todas las que están en este espacio, están
Muy especial agradecimiento nuevamente y pues de verdad para como la